Hola, nuevamente aquí vamos para el capítulo 6. ¿Dónde paramos? Paramos que me llega esta empresa sueca, es una empresa sueca, pero que tenía una subsidiaria en el Mar del Norte queriendo comprar nuestra empresa de buceo. Y la querían comprar porque era una empresa muy organizadita, chiquitita, tenía todos los permisos, ¿ya? Pero no tenía el capital para poder crecer, ¿no? Existe una parte un poquito antes que llegaran los suecos. Nosotros cuando terminamos el trabajo en el sur, paramos el barco porque ya no teníamos trabajo y estábamos buscando qué hacer para crecer. Y vuelvo a decirle, era muy difícil en ese entonces conseguir inversionistas. Tenía que venderla por una empresa que hacía lo mismo, que sea mayor, pero no era como hoy que usted va, hay un fondo que lo compra o principalmente en países de Latinoamérica que usted iba y hacía un IPO, o sea, iba a poner sus acciones en la bolsa de valores. Eso no era posible y con la inflación que había aquí. Entonces había que ir uno creciendo y generando los propios recursos. Pero ahí llega un día la petrolera y nos dice, oiga, necesitamos una embarcación para que lleve suprimentos a una plataforma costa afuera que tenga un calado bajo que pueda andar en lugares donde hay poca columna de agua, ¿no? Porque tenemos que salir de un río y entrar al mar, que es el lugar más cerca para la plataforma. Y los barcos grandes no consiguen hacer eso. Su barco tiene un calado de medio metro y nos sirve para hacer eso. Pero necesitamos para eso hacer un montón de adaptaciones en su barco. Ahí de inmediato nos dijeron, pues, sí, claro, lo podemos hacer, sin duda. Obviamente que dentro uno sabía que eso costaba plata y no sabíamos y no teníamos ni cómo manera de hacerlo. Ahí los tipos nos dicen que quieren un contrato de 3 años para que el barco quede a disposición. Para nosotros era la lotería eso, porque era una manera de garantizar ingresos, ¿no? Esperar ver lo que pasaba, ¿no? Y eso siempre uno jugándole al optimismo, a que cada oportunidad uno la aprovechaba porque cada día sería un día diferente y no sabía lo que nos esperaba. Entonces, era esa manera de hacer las cosas. Entonces, ¿qué pasó? Decimos, y ahora, aceptamos prácticamente firmar un contrato, pero no tenemos cómo adaptar el navío, el barco, que era un barco de acero, pero chico, como decía, menos de 20 metros, para poder performar el contrato. Ahí nos acordamos de la época de la otra empresa, Brasites, que hicimos trabajo de inspección en un astillero muy importante que había en Brasil, se llamaba Verolme, era de los holandeses, y nosotros habíamos hecho trabajo bastante importante de inspección ahí. Entonces me fui ahí de nuevo en Angra, en el sur de Río de Janeiro. Me fui ahí, hablé, busqué al director que nos atendió, que teníamos un relacionamiento, y le digo, oiga, señor, necesito que usted me haga un trabajo en el barco. Y le expliqué lo que necesitaba hacer. Él me dice, pero eso para nosotros es muy chico y puede interferir. Le digo, necesita hacerme ese favor. Necesito que me lo haga porque tengo un contrato con Petrobras que tengo que ejecutar. Y bueno, ahí lo convencí el señor, bueno, Germán, somos amigos, tú me hiciste, nos hicieron excelentes trabajos aquí, en función de eso, te lo voy a hacer, te voy a hacer un presupuesto. Me hizo un presupuesto, me hizo una oferta, ahí le digo de nuevo la misma cosa que antes, solo que tengo un problema, no tengo plata para pagarle y necesito que me lo haga en menos tiempo. Moral de la historia, amistad, glamour y sex appeal, al final le dije, le pago con servicios de inspección.
Pero de nuevo usted tiene que usar una parte del tiempo porque solo puede usar una parte de la gente, porque necesitamos pagar sueldos y necesitamos cumplir los compromisos. Moraleja, el tipo nos hizo los trabajos que había que hacer en el barco y fue el primer contrato de navegación que la empresa de buceo tenía. Ahí ya éramos un poquito mayores cuando llegaron entonces estos suecos que quisieron comprarnos. Y lo que le dije en el capítulo anterior, que ¿por qué yo le dije que no vendo todo? Porque yo le dije, mire, usted ahora me puede comprar hasta la mayoría si quiere. Y va a pagar muy poco porque la compañía no tiene mucho valor. Pero la diferencia yo se la voy a vender a usted o a alguien después por mucho más. ¿Por qué? Porque con usted, no solo usted va a crecer, como nosotros vamos a crecer también. Y aceptaron, compraron el entre 60% de la compañía en la época por $400,000 y tuve que firmar un contrato de 5 años, trabajar para ellos como gerente y socio, ¿no? Y después podía salir o no, pero ellos tenían el control y yo tenía toda la administración. Y ahí comencé a salir de mi casa en esa época en San Paulo a Río de Janeiro todos los lunes a las 6 de la mañana el vuelo y volver los viernes a la tarde. Era todas las semanas por 4 o 5 años hacía exactamente eso. Y era muy chistoso porque uno llegaba a la oficina en Río, yo salía de San Pablo en el vuelo de las 6, o sea, me levantaba un cuarto para las 5, 4:30, y yo ya estaba en la oficina en Río, 7:30, un cuarto para las 8. Y Río, playa, costa, la gente no es tan asidua trabajadora como la gente que está más lejos de la costa. Entonces uno llegaba a la oficina, la gente comenzaba a llegar a 8:30, un cuarto para las 9, una cosa así. Ahí un día yo comencé a pararme a la puerta a las 8 y a medida que los tipos iban llegando a 8:30 y más tarde, yo decía buenas noches. Allá me dice, perdón, don Germán, es que el transporte, no sé qué. Le digo, oiga, yo vine de San Paulo, tomé un avión, son 500 kilómetros y llego aquí antes de las 8. Usted no me venga con cuentos, aquí se entra a las 8. Disciplina se respeta, ¿no? Y ahí hicimos la sociedad con la empresa Stena. En el próximo capítulo va a ser muy interesante la aventura de la firma del contrato y cómo volví a Río para asumir el control de la nueva compañía Stena Marítima con un único barco que tenía un representante donde un socio mató al otro y me tocó ir ahí en el medio de esa confusión. Les va a gustar. Hasta la próxima.